Buenos días, mi nombre es Cope Lorente, soy asesor fiscal y bienvenidos de nuevo a mi canal. Antes de comenzar con este nuevo vídeo, como siempre digo, suscribiros a mi canal si es que os gusta el contenido y dejar un me gusta a este vídeo o un comentario en caso de que queden dudas. Y ahora sí, empezamos. Este nuevo vídeo lo he llamado Valor de referencia parte 2. ¿A qué impuestos afecta? Y es que ya hice un vídeo del valor de referencia que además fue muy visto y que quedaron algunas dudas y las quiero aclarar en este nuevo vídeo. A estas alturas todos los que seguís mi canal debéis de saber lo que es el valor de referencia. Y si no es porque no habéis visto mi primer vídeo que hablo sobre este tema, que os voy a dejar aquí arriba un enlace directo para que lo veáis y que lo recomiendo. Bien. Igualmente lo voy a volver a decir de forma muy resumida. El valor de referencia es un valor que facilita Catastro y que es público, cualquiera de nosotros podemos ir y consultarlo, donde podemos consultar el valor que asigna Catastro a cualquier inmueble. Y cuando digo cualquier inmueble, hablo de cualquier inmueble que esté localizado en España, ya sean terrenos, locales, viviendas, trasteros, ¿vale? Cualquier tipo de inmueble. Este valor de referencia es muy importante ya que a la hora de hacer una transmisión de un inmueble, quien lo adquiere, la base imponible mínima por la que tendrá que liquidar es este valor de referencia. Pero antes de continuar tenemos que saber qué impuestos se liquidan a la hora de adquirir un inmueble. Para ello lo primero que tenemos que saber es diferenciar si la transmisión es onerosa o lucrativa. Cuando hablamos de transmisiones onerosas de inmuebles hablamos de compraventas. Pues bien, en caso de que la operación vaya por compraventa, o bien se liquida TPO o bien se liquida IVA. El IVA se liquida cuando el vendedor es un empresario a efectos de IVA y la operación está sujeta a IVA y no exenta. En este caso, el comprador tendrá que pagar el IVA al vendedor y además autoliquidarse a JD para poder inscribir el cambio de nombre en el registro de la propiedad. En caso de que la operación no esté sujeto a IVA porque quien vende no es empresario a efectos de IVA o que la operación, aun estando sujeto a IVA, esté exento, el comprador tendrá que autoliquidarse TPO, ¿vale? Entonces tenemos que saber diferenciar estas dos partes dentro de la partida de operaciones onerosas, es decir, por compraventa. Si va por TPO o si va por IVA y AJD. Bien, el TPO y el AJD se ven afectados de forma directa por el valor de referencia porque así lo menciona su normativa. No con el IVA, pero con el TPO y con el AJD sí. Esto quiere decir que en caso de que se pacte un valor por debajo del valor de referencia emitido por Catastro, el comprador tendrá que autoliquidarse el impuesto por el valor de referencia. El otro tipo de transmisiones que hay son las lucrativas, que se diferencian en donaciones o herencias. Pues bien, en ambos impuestos los tendrá que liquidar quien adquiere el inmueble y pasa exactamente lo mismo. Estos dos impuestos se ven afectados de forma directa por el valor de referencia. Así lo expresan sus normativas o sus leyes. Y en las que dicen que en caso de que se declare un valor en el inmueble por debajo del valor de referencia, será este último, el valor de referencia, por el que tendrá que liquidar estos impuestos como valor imponible, como base imponible. ¿Pero qué es esto de la base imponible? La base imponible no es otra cosa que el valor al partir del cual se tiene que aplicar el tipo de gravamen o la escala de gravamen. Por ejemplo, en sucesiones y donaciones es una escala de gravamen. En el TPO o en el AJD es un tipo de gravamen. Pero ¿y qué pasa si el valor declarado en escritura es superior al valor de referencia? Pues en este caso el valor de referencia no actúa y por tanto se liquida por el valor declarado. Es decir, la base imponible será el valor declarado en escritura. Y recalco, estos impuestos siempre los paga el adquirente. Pero ¿y qué pasa con el transmitente? Pues bien, el transmitente va a tener una alteración patrimonial siempre en su IRPF. Y recordad que hay dos tipos de transmisiones, onerosas o lucrativas. Pues recalco, en ambos tipos de transmisiones va a tener una alteración patrimonial en su IRPF. Esta alteración patrimonial se puede traducir en una ganancia o pérdida patrimonial. Tengo un vídeo que vuelvo a dejar aquí, otro enlace de acceso directo donde hablo sobre cómo se determina esta ganancia o pérdida patrimonial, ¿vale? Pero es básicamente una resta sobre dos valores, que es valor de transmisión menos valor de adquisición del inmueble.
Como he dicho, hay dos tipos de transmisiones que son las onerosas o las lucrativas. Voy a empezar por hablar por las de transmisiones onerosas, donde el transmitente es el vendedor de una compraventa. ¿Afecta el valor de referencia al transmitente? Pues bien, la respuesta es no. Y recalco no en operaciones onerosas, es decir, por compraventa. Ya que la norma dice, la ley del impuesto de la renta, el artículo 35.2, que el valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado. Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho siempre que no resulte inferior al normal del mercado, en cuyo caso prevalecerá este. Lo que viene a decir aquí es que el valor de transmisión para el transmitente en operaciones onerosas, es decir, para el vendedor, será el que se pacte entre las partes, el que se indica en escritura, independientemente de que quede por debajo del valor de referencia. Pero ¿qué pasa en operaciones lucrativas? Es decir, por herencia o donación. Voy a empezar por la herencia. La respuesta es también que no, pero no por un motivo distinto. Y es que la norma establece que las transmisiones tras el fallecimiento de la persona propietaria estarán no sujetas. Así lo contempla el artículo 33.3.b de la ley del IRPF, que dice: se estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial en los siguientes supuestos. Y en la letra B dice, con ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente, ¿vale? Entonces, aquí la respuesta es no, pero por este motivo, porque no está sujeto, ¿vale? Porque no olvidar que el contribuyente fallecido, no por haber fallecido, no implica que tenga que hacer su declaración del impuesto de la renta ese año, ¿vale? Puede suceder que por los rendimientos obtenidos hasta el momento del fallecimiento sí que tenga obligación de hacer la renta. Pero por la transmisión de los inmuebles tras su fallecimiento, es decir, por la herencia, no va a tributar. ¿Y qué pasa en caso de donaciones? Pues aquí, a efectos de IRPF para el transmitente, es muy parecido a una compraventa. Es decir, va a tener una alteración patrimonial que se puede traducir en una ganancia o pérdida patrimonial. Y aquí algunos de vosotros podéis pensar, pero si no está recibiendo una contraprestación por la transmisión del inmueble, da igual, aquí la norma del IRPF establece que también sufrirá una alteración patrimonial que se puede traducir en ganancia o pérdida. Y también se determina de la misma manera, valor de transmisión menos valor de adquisición. Y aquí el valor de transmisión viene redactado en el artículo 36 del impuesto de la renta y viene a decir lo siguiente: cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo, se aplicarán las reglas del anterior artículo, se refiere al que he leído antes, el artículo 35, en transmisiones onerosas, pero tomando como por importe real de los valores respectivos aquellos que resulten de la aplicación de las normas del impuesto sobre sucesiones y donaciones sin que puedan exceder del valor de mercado. Dicho de otra manera, se aplicará el valor de referencia siempre y cuando este esté por encima del valor declarado en escritura, ya que en el impuesto de sucesiones y donaciones se habrá liquidado por este mismo valor, siempre y cuando, repito, el valor de referencia esté por encima del valor declarado en escritura. ¿Y qué pasa con la plusvalía municipal? Antes he dicho que se devengaban impuestos en caso de transmisiones onerosas, IVA, IAJD o TPO, y en caso de transmisiones lucrativas, impuestos de sucesiones y donaciones. Pero lo que no he mencionado es que también se va a liquidar plusvalía municipal. ¿Y qué pasa con este impuesto? Pues bien, tras la famosa sentencia que hubo del Tribunal Constitucional, el legislador tuvo que regular una nueva forma de calcular la plusvalía municipal, en la que se establecen dos métodos. Uno que es por estimación objetiva, muy parecido al que ya había preexistente, que no se basa en la realidad de la transmisión del inmueble y solo se establece unos coeficientes sobre el valor catastral y poco más. Y luego una estimación directa en la que el contribuyente podría acogerse a esta estimación si le beneficiaba o incluso si es que no había incremento de valor, por tanto no tenía que pagar el impuesto. Pues bien, esta estimación directa es sobre la que vamos a hablar con respecto al valor de referencia. Y anticipo que es un poco parecido a lo que hemos mencionado anteriormente con transmisiones onerosas o lucrativas. En caso de que la transmisión sea onerosa, el valor de referencia no va a afectar a la plusvalía municipal en estimación directa, ¿vale? Siempre hablo en estimación directa, ya que viene a decir la norma de la plusvalía municipal lo siguiente:
Para constatar la inexistencia del incremento de valor como valor de transmisión o de adquisición del terreno, se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que estos efectos puedan computarse en los gastos o tributos que graven dichas operaciones. El que conste en el título que documente la operación o el comprobado en su caso por la Administración Tributaria. Dicho de otro modo, en operaciones onerosas, en caso de que se escoja la estimación directa para calcular la plusvalía municipal como valor de transmisión del suelo, no tendremos que acogernos al valor de referencia. Pero ¿qué pasa en transmisiones lucrativas? Lo primero que tenéis que saber es que en la plusvalía municipal, en transmisiones lucrativas, quien paga el impuesto es quien adquiere el inmueble, es decir, en donaciones el donatario y en herencias el heredero. Pues aquí, si nos acogemos a la estimación directa porque pensamos que nos puede favorecer más que la estimación objetiva, lo que viene a decir la norma es: si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo, se aplicarán las reglas del párrafo anterior, es decir, la que he leído hace un momento, tomando en su caso por el primero de los dos valores a compañías señalados anteriormente el declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Y cuál es este valor? Será el valor de referencia siempre y cuando quede por encima del valor indicado en escritura. Esto implica que en donaciones y en herencias, donde quien tiene que pagar el impuesto de plusvalía municipal es quien recibe el inmueble, en caso de que se acoja a la estimación directa tendrá que tener en cuenta el valor de referencia. A continuación voy a exponer 3 ejemplos para que todos estos conceptos que he hablado en este vídeo queden más claros. Caso 1. Transmisión onerosa, es decir, por compraventa. Se quiere realizar hoy una compraventa de una vivienda donde el vendedor, que es un particular, acuerda vender por 100.000 euros. El valor de adquisición del inmueble que tuvo en su momento el ahora vendedor también fue de 100.000 euros. El valor de referencia de este inmueble, lo consultamos en Catastro porque es público, es de 120.000 euros. ¿Qué impuestos se devengan y cómo afecta el valor de referencia al comprador y vendedor? Vale, los impuestos que se devengan es para el comprador TPO. Es una transmisión onerosa, entonces puede estar sujeta a IVA y a JD o bien a TPO. Como es un particular quien vende, esta operación no está sujeta a IVA, por tanto está sujeta a TPO. Y para el vendedor, ¿qué impuestos se devengan? Pues se va a devengar el IRPF y, como es una operación onerosa, plusvalía municipal. Entonces, a continuación vamos a ver cómo afecta el valor de referencia a esta operación. Importe a pagar por el comprador. Como he dicho, tiene que pagar TPO, que el tipo de gravamen es el 10%, y tendrá que coger como base imponible el mayor de el valor pactado entre las partes o el valor de referencia. En este caso, como el valor de referencia queda por encima del valor pactado, que es 120.000 euros sobre 100.000, se cogerá 120.000. A este se aplica el tipo de gravamen y el importe a pagar por TPO van a ser 12.000 euros. Es lo que tiene que pagar el comprador por adquirir el inmueble. Y aquí acaban los impuestos a pagar por el comprador. ¿Qué pasa con el vendedor? Pues el vendedor en su IRPF va a tener una alteración patrimonial que, como ya he dicho, se traduce en ganancia o pérdida conforme al resultado que salga en la recta de valor de adquisición valor de transmisión menos valor de adquisición. Vale. ¿El valor de transmisión cuál es? Podemos tener dudas de que sean los 120.000 euros que indica el valor de referencia. Pues no, ¿vale? Que quede claro que no. Que aquí se coge los 100.000 euros que son el importe pactado entre las partes, porque es una operación onerosa. Como el valor de adquisición, como hemos dicho en el enunciado, también eran 100.000 euros, la ganancia patrimonial para el vendedor es 0, que es 100.000 menos 100.000, 0 euros. Por tanto, a pagar en el IRPF 0 euros. ¿Qué pasa con la plusvalía municipal? Pues aquí podemos acogernos a la estimación directa porque nos va a beneficiar, lo vamos a ver. Al acogernos a la estimación directa, suponiendo que la parte del suelo es el 40%, me lo invento, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces el valor de transmisión es 100.000 euros sobre el 40%, 40.000 euros. Repito, como es una operación onerosa, no cogemos el valor de referencia para hacer el cálculo de la plusvalía municipal en estimación directa, sino que cogemos el valor que realmente se han pactado entre las partes, es decir, 100.000 euros que aplicado al 40% de que es la parte del suelo serían 40.000 euros. Y el valor de adquisición, como hemos dicho que también era 100.000 euros, lo hemos dicho en el enunciado, pues el 40% que es la parte del suelo serán 40.000 euros. Base imponible 0 euros y el tipo de gravamen que se aplique, que es el 30% sobre esa base, va a ser 0 euros. Caso 2. Transmisión lucrativa, pero de donaciones. Vamos a leer el enunciado.
Se quiere realizar hoy una donación de una vivienda donde el donante ha acordado valorar el inmueble por 100.000 euros. El valor de adquisición del inmueble que tuvo en su momento el ahora donante también fue de 100.000 euros. El valor de referencia de este inmueble es de 120.000 euros. ¿Qué impuestos se devengan y cómo afecta el valor de referencia al donante y al donatario? Impuestos que se devengan. Para el donatario, impuesto de donaciones y plusvalía municipal. Recordad, muy importante, en transmisiones lucrativas, quien paga la plusvalía municipal es quien adquiere el inmueble, no el que transmite. Y el donante tendrá una alteración patrimonial en su IRPF, que se puede traducir en ganancia o pérdida patrimonial. Muy parecido, por no decir igual, que si vendiera el inmueble. Vale, empezamos por el donatario. Impuesto de donaciones. Aquí el tipo de gravamen es una escala de gravamen, ¿vale? ¿Cuál es la base imponible? Pues el mayor de el valor escriturado o el valor de referencia. En este caso, el valor de referencia, 120.000 euros. ¿Importa pagar? No lo digo porque depende de otros factores, ¿vale? Parentesco, coeficientes, otros factores que no tienen nada que ver con lo que quiero transmitir en este vídeo y que se alargaría sin razón de ser, ¿vale? Pero quiero que quede claro que en el impuesto de donaciones se tiene que acoger al valor de referencia porque es mayor al valor escriturado. Plusvalía municipal en caso de que nos acojamos a la estimación directa. El donatario tendrá que acogerse como valor de transmisión de la porcentaje del suelo los 120.000 euros, es decir, es el indicado en el valor de referencia, que sobre el 40%, que es la parte del suelo, serían 48.000 euros. Con respecto al valor de adquisición de la parte del suelo, como hemos dicho, que para el que ahora es donante fue de 100.000, sobre el 40% son 40.000 euros. La diferencia, es decir, la base imponible, será de 8.000 euros, que aplicado al tipo de gravamen, que supongamos que es el 30%, esto lo establece cada municipio, serían 2.400 euros. Vale, ¿y qué pasa con el donante? El donante en su IRPF va a tener una alteración patrimonial. En este caso, el valor de transmisión sí que van a ser los 120.000 euros, es decir, lo indicado por el valor de referencia y no el valor escriturado. Ya que en operaciones lucrativas se tiene en cuenta el valor de referencia si está por encima del valor pactado o el valor escriturado. Valor de adquisición, hemos dicho que era 100.000 euros. Por tanto, la ganancia patrimonial son de 20.000 euros, que aplicado a la escala de gravamen de la base del ahorro del IRPF se queda en 4.080 euros. Vamos con el último caso, caso 3, transmisión lucrativa, pero en este caso por herencia. Se quiere realizar una aceptación de herencia de una vivienda donde el heredero acuerda valorar el inmueble por 100.000 euros. El valor de adquisición del inmueble que tuvo en su momento el ahora fallecido también fue de 100.000 euros. Pero el valor de referencia de este inmueble es de 120.000. ¿Qué impuestos se devengan y cómo afecta el valor de referencia al fallecido y al heredero? Impuestos que se devengan para el heredero, impuestos de sucesiones y plusvalía municipal. Fallecido, el IRPF, pero ya anticipo que no va a estar sujeto. Vale, empezamos por los impuestos a pagar por los herederos o el heredero. Impuesto de sucesiones, que es una escala de gravamen. Base imponible, el mayor de el valor escriturado o el valor de referencia. En este caso, el valor de referencia, 120.000 euros. ¿Importa pagar? Pues al igual que las donaciones, depende de diversos factores, como puede ser el grado de parentesco y otro tipo de coeficientes, que no voy a entrar en detalle para determinar el resultado. Con respecto a... pero que nos quedamos con esa idea de que se aplica el valor de referencia porque está por encima del valor escriturado, como base imponible. Con respecto a la plusvalía municipal, un poco más de lo mismo. Si escogemos la estimación directa, el valor de transmisión de la parte del suelo van a ser 120.000 euros sobre el 40%, que es la parte del suelo, serían 48.000 euros. Y como valor de adquisición, hemos dicho que eran 100.000 euros, que sobre la parte del suelo, que es el 40%, serían 40.000. Base imponible de 8.000 y impuesto a pagar en nuestro ejemplo, a tipo de gravamen 30%, pues 2.400 euros. ¿Qué pasa con el fallecido? Pues directamente no tiene que pagar nada por esta operación. No quita que por otras operaciones que haya hecho previa al fallecimiento sí que tenga que pagar en su impuesto de la renta y se tendrá que cargar a sus herederos de liquidarla. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Lo que quería que quedara claro en este vídeo es que el valor de referencia afecta a unos impuestos de forma directa, como puede ser TPO o AJD o impuestos de sucesiones y donaciones, pero también puede afectar a otros impuestos de forma indirecta, como puede ser al IRPF en donaciones o a la plusvalía municipal en estimaciones directas en caso de transmisiones lucrativas.
Bueno, seguro que quedan dudas, dejadmelas en comentarios. Si me escribéis por email de forma privada, sí que va a tener unos honorarios que os lo diré de forma privada. Y ya está. Muchas gracias por seguirme y hasta luego. Un saludo.